Tengan muy buenos días, apreciados hermanos. Un feliz sábado para todos ustedes. Muy contenta de participar junto a todos de esta escuela sabática que estudiamos mundialmente. Reflexionando en la frase leída anteriormente, Jesucristo, siervo infatigable de las necesidades del hombre, es como vamos a pasar a nuestro primer subtítulo, que era correspondiente al domingo 1 de noviembre, una vida abnegada. ¿Hasta dónde llegó el ministerio de Cristo? Vamos a ver aquí 3 versículos que nos van a explicar cuáles fueron los alcances del ministerio de nuestro Señor. Leemos en Marcos capítulo 2, verso 2. E inmediatamente se juntaron muchos, tanto que ya no había lugar ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Aquí nos fijamos que fueron muchas las personas que se reunieron en una casa, en un edificio, en un lugar cerrado, y no cabían ni siquiera ya a la puerta. Nos imaginamos gente mirando desde las ventanas, gente fuera de la casa tratando de escuchar algún mensaje que llevar para sus almas, esforzándose por oír al Señor. En el capítulo 5, 21 encontramos nuevamente: y cuando Jesús pasó otra vez en una barca al otro lado, una gran multitud se reunió alrededor de él y él estaba junto al mar. Tenemos aquí otro contexto que es abierto, pero aún así Jesús estaba rodeado de una gran multitud alrededor del mar. Y vamos a ver también el verso 24, cuando Jesús va caminando con Jairo, mucha gente le seguía y le apretaba. Encontramos otra versión donde nos dice que le apretujaban. Nos imaginamos la vida cotidiana de nuestro Señor seguido por muchedumbres, por multitudes, por grandes grupos y diferentes, variados grupos de personas. Quiere decir que nuestro Señor no hacía un trabajo limitado a un solo rebaño, a una sola iglesia, a un solo grupo, sino que eran diferentes los grupos, las muchedumbres, las multitudes que lo seguían. Personas con diferentes necesidades también, de diferentes lugares. Y aquí vamos a ver que hace referencia también a un mar. Lo que nos dice la nota es que muchas de estas personas que se aglomeraban alrededor del Salvador eran quienes habían pasado su vida cerca del mar de Galilea. Aquí nos nace la curiosidad de buscar en nuestras Biblias un mapa de la Biblia, en la Biblia, que nos muestre el mar de Galilea. Vamos a encontrar ahí que eran varias las ciudades que rodeaban este mar o este lago, que en realidad era un lago de agua dulce, ¿no? Pero en el idioma hebreo, mar y lago significan lo mismo. Entonces vamos a encontrar aquí Corazín, Betsaida, Capernaum, Filipos, Tiberias y Genezaret. De todos estos lugares llegaba gente buscando al Salvador, ¿sí? Eran personas que, como vamos a ver en el día lunes, lo seguían, lo buscaban. Muy bien, vamos a pasar a la pregunta B. ¿Cuán presionado estaba por las necesidades de los demás? ¿Cuánta presión tenía el Señor Jesús? En Marcos 3, verso 20, nos dice: y otra vez se agolpó la multitud de manera que ellos ni aún podían comer pan. ¿Sí? Encontramos entonces aquí, hermanos, que otra vez, una y mil veces, las multitudes acechaban, acosaban al Salvador. Este no es el único registro que dice que nuestro Señor no podía probar pan.
Hay otro que nosotros recordamos, donde dice que ni siquiera tenían tiempo para comer porque eran muchos los que iban y venían. Entonces abrimos nuestros ojos en el estudio del día domingo a que nuestro Señor estaba rodeado de muchedumbres, de multitudes, de grandes grupos de personas y muy presionado por sus necesidades, como nos dice Mateo 8:20. Y Jesús le dijo, refiriéndose, hablándole a Judas, el escriba que se le acercó: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, hermanos, aquí nosotros nos damos cuenta de que el Señor no tenía un lugar fijo, un lugar seguro donde encontrarlo, y que aún así su Padre suplía sus necesidades temporales. Nuestro Señor estaba más afanado por las necesidades de los demás que por las suyas propias. Encontramos que Él vino a hacer un gran trabajo y que redimía el tiempo porque tenía una meta: salvar al hombre, enseñarle el camino, mostrarle la salida para sus problemas. Y Él no tenía mucho tiempo para hacer esto. Entonces, ocupó gran parte de su tiempo en servir a los demás. Donde quiera se oía acerca de Jesús, que estaba rodeado de grandes compañías, que no tenía ni siquiera tiempo para comer. Fue su vida una vida de continua abnegación. No tuvo un hogar en este mundo, a no ser cuando la bondad de sus amigos proveía a sus necesidades de sencillo caminante. Llevó en favor nuestro la vida de los más pobres, anduvo y trabajó entre los menesterosos y dolientes. Aquí encontramos, hermanos, entonces que la presión que la gente ejercía sobre Jesús era grande. Señor, sáname, Señor, escúchame, Señor, ayúdame, enséñame. Y esta era la presión de su vida. Finalmente quisiera reflexionar en la última frase de este párrafo. Entraba y salía entre aquellos por quienes tanto hiciera, sin que le reconocieran ni le honraran. El Señor se mezclaba con mucha gente, pero ninguna de esas personas se preocupaba por las necesidades del Salvador. Ni siquiera muchos de ellos eran agradecidos con Él. Lo leí esta semana en el año bíblico acerca de la fiesta de los tabernáculos a la que el Señor Jesús asistió. El significado de esta fiesta era de gratitud, donde la gente se acercaba a llevar sus cosechas y agradecer a Dios. Había derramamiento de mucha sangre y esto era señal del sacrificio de Jesús. El Señor Jesús asistió a esta fiesta y pasó desapercibido. La gente ni siquiera se daba cuenta que Él estaba ahí y lo buscaban. Pero aquí entendemos que la muerte, el sacrificio de nuestro Señor Jesús, su vida inmaculada en esta tierra, todo eso fue con el fin de suplir nuestras necesidades, no solamente espirituales, sino también temporales. De ahí, hermanos, que cada pan que llega a nuestra mesa es gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús y a su vida de obediencia perfecta. ¿Cuántas veces el Señor pasó desapercibido por toda la gente que ni siquiera comprendía que era su deseo salvarlos, que se acercó a este mundo dejando muchas cosas y se humanó, y no solo se hizo hombre, sino que aún se hizo siervo, como nos dice esta lección. Se humilló hasta lo sumo, con tal de suplir
todas nuestras necesidades y que podamos estar completos en Él. El Señor quiso darnos paz, quiso darnos salud, quiso darnos vida eterna, salvación. Y aquí encontramos que su sacrificio no solo fue su muerte, sino también durante su vida. Desde el pesebre hasta la cruz, el Señor llevó una vida abnegada. Esto es una enseñanza para nosotros, hermanos, que no somos sino sus seguidores y muchas veces no estamos dispuestos a pasar ciertas situaciones donde se requiere de nosotros abnegación. Que el Señor nos ayude y nos dé este sentimiento de nuestro Salvador, que podamos vivir para servir. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.